La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí y os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Aleluya. Si hubo algún profeta, si hubo algún predicador que a la luz de la humanidad fracasó en su llamado, es el profeta Jeremías. ¿Sabían ustedes de que la predicación de Jeremías nadie le obedecía? Jeremías predicaba al pueblo judío. Ellos les advertía de lo que iba a venir. Los exhortaba constantemente y nadie le escuchaba. Todos le desobedecían a la palabra que Jehová ponía en su corazón. Es algo muy interesante. Jeremías hubo un día que él le dijo: Dios, sabes, considero de que ya no deseo hablar palabra tuya, porque todos los que me escuchan no me creen, no me hacen caso. Hice la palabra del Señor, pero tú me sedujiste. Tu seducción fue mayor. Pusiste un fuego en mí y no puedo resistir cuando tú pones palabra en mi boca para hablar a este pueblo, aunque este pueblo no me obedezca y no quiere escuchar tu palabra. Jeremías fue el profeta que Dios levantó entre el pueblo y advirtió al pueblo de Israel previamente que este pueblo fuera llevado a cautiverio, a ese gran imperio babilónico. Ellos fueron llevados a Babilonia. Y previamente a que esto sucediera, Jeremías les decía: quédense en este lugar, Dios nos sacará. Pero no, ellos optaban por irse a Egipto. Los reyes optaban por ir en contra de la palabra de Dios. Pero Jeremías, en su corazón, Dios hablaba constantemente por medio de él. Y a pesar de que el pueblo no le escuchaba, él continuaba hablando palabra de Dios. En este momento de la historia nos encontramos en un punto muy importante. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo, muchos hombres habían sido llevados cautivos a este lugar llamado Babilonia. El rey se llamaba Nabucodonosor, que estaba gobernando en ese tiempo lo que se conocía del mundo. Él era el emperador, digamos, el rey, el que gobernaba eso. Llegó a Jerusalén, destruyó Jerusalén y se llevó a muchas personas. Jeremías, en este caso, cuando él iba preso en esa caminata hacia Babilonia, vinieron unos hombres que Dios les habló a ellos, y a Nabucodonosor le dio la orden y le dijo: deja a Jeremías en Jerusalén. Por esta razón es que Jeremías escribe esta carta que acabamos de leer. Él escribe esta carta desde Jerusalén. Él no fue llevado cautivo a Babilonia. Él aún desde Jerusalén enviaba palabra en forma de carta, palabra de Dios al pueblo que estaba cautivo ahí en Babilonia. Y es ahí donde encontramos estos hermosos versículos. Y es donde podemos decir: Dios tiene el control. Dios tiene el control. Vamos a ver algunos detalles acerca de esta carta. Lo poderoso que fue esta carta para los que estaban ahí. Primeramente, el pueblo de Israel que estaba en Babilonia. Ellos pensaban de que su salida de Babilonia, de regreso a Jerusalén, iba a ser pronto. Ellos estaban a la expectativa de que en qué momento, en qué tiempo Dios iba a enviar su mano poderosa y los iba a sacar de Babilonia y los iba a retornar a la ciudad de Jerusalén, a su tierra.
Qué hermoso es, ¿verdad? Cuando alguien vive en un país extranjero y cuánto desea volver a su tierra. Y que ciertamente no puede porque está siendo cautivo. Esta era la historia de Israel. Ellos estaban cautivos en Babilonia, pero ellos tenían el deseo de regresar. Ellos recordaban las fiestas hermosas en el templo. Ellos recordaban la coinonía, la comunión que ellos tenían entre ellos mismos como pueblo. Pero ciertamente la dureza de su corazón, la rebelión en contra de Dios y la desobediencia a la palabra de Dios los había llevado a tal cautiverio. Y viene Jeremías, y así como vemos en el versículo 5, les dice en esta carta: edifiquen casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Jeremías ciertamente, él estaba escribiéndoles algo que tal vez ellos no querían escuchar. Esa fue por muchas veces la palabra de Jeremías. Y aún esa es muchas veces la palabra de Dios para nosotros. Muchas veces nosotros, la palabra de Dios a nuestra vida no es lo que queremos escuchar. Quisiéramos escuchar lo que nosotros deseamos hacer, pero muchas veces la palabra de Dios no es del todo de esa forma. ¿Por qué digo eso? Porque el pueblo de Israel ciertamente ellos querían regresar a Jerusalén. Ellos querían regresar a su pueblo, a su tierra. Pero esta palabra, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, eso quiere decir de que Dios desea que en Babilonia hagamos nuestra comunidad. O sea, que construyamos casas, que plantemos huertos, que hagamos nuestra vida acá. Ellos pensaban, no es posible. Nosotros tenemos una tierra y queremos regresar allá. ¿Por qué vamos a afincar nuestra vida? ¿Por qué vamos a hacer fundamentos? ¿Por qué vamos a arraigarnos en esta ciudad que no es la nuestra? Babilonia representaba para Israel ese lugar de cautiverio, ese lugar donde las pruebas, donde venía todo en contra de ellos, donde los habían llevado a la fuerza por la rebelión que había en sus corazones. Por lo tanto, no era un lugar deseado para ellos. No era un lugar donde ellos deseaban estar. No había libertad en ellos. Es más, los músicos que David había dejado, ellos decían que en Babilonia hay un salmo tan lindo que recuerda lo que los músicos decían cuando estaban allá en Babilonia. Ellos decían, ¿cómo hemos de tocar nuestros instrumentos cuando nuestro corazón está tan triste? Imagínense, un pueblo en cautiverio. Y viene Jeremías y escribe delante de Dios por palabra que Jehová Dios le había dicho, y les dice: edifiquen casas, habítenlas y planten huertos. ¿A cuántos de los que estamos acá, aún en medio de la prueba, aún en medio de cualquier situación que viene en contra de nuestra vida, Dios nos dice: hijo, yo te mantendré esto, porque es ahí donde yo te voy a edificar? A veces no es lo que nosotros queremos escuchar, a veces no es lo que hay en nuestro corazón, pero eso fue lo que le aconteció al pueblo de Israel. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y comed del fruto de ellos. Ellos podían pensar, ¿cómo podemos comer de este fruto que vamos a plantar acá? ¿Cómo es que nosotros vamos a alimentarnos de este fruto si nuestro corazón y nuestra vida no pertenece acá? Aquí vemos una lección acerca de Dios a su pueblo, y que nos pueda servir de gran, a nosotros, experiencia también. Es de que Dios, mis hermanos, en medio de las pruebas, en medio del cautiverio que nosotros vamos a decir, nosotros no pertenecemos acá, el Señor quiere mostrarnos algo. Y muchas veces el fruto que sale del desierto del alma, el fruto que sale de las pruebas, es un fruto tan sabroso para con Dios. Dios deseaba también, número 2, que el pueblo, en el versículo 6 decía: casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Este versículo es muy interesante, nos remonta a Éxodo. Cuando José estaba ahí siendo el segundo en la tierra de Egipto,
Dice la palabra del Señor de que hubo hambre en la tierra donde Jacob habitaba y sus hijos fueron a buscar a Egipto alimento. Sus hijos, los hermanos de José, se encontraron con José en ese lugar. Fue una reunión tan hermosa. Después dice la historia de que todo Jacob y sus hijos entraron a Egipto. Y dice que habitaron ahí por 400 años. Dice la palabra del Señor de que en esos 400 años en Egipto, el pueblo de Israel, o sea, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, se multiplicaron en gran manera y no disminuyeron. Bajo la opresión del pueblo egipcio, ellos se aumentaron en tal forma que llegaron a ser un número mayor y aún eran más fuertes que el pueblo de Egipto. Y dice la palabra del Señor de que Faraón dijo, bueno, tenemos que hacer algo con estos judíos, con estos israelitas. Y los pusieron a trabajar mucho más, los pusieron bajo servidumbre. Pero dice la palabra del Señor de que ellos en medio de la servidumbre, en medio del cautiverio, ellos aumentaron. Y este es un principio de la palabra del Señor y lo vemos aquí también. Jeremías diciéndole al pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Les decía, ustedes multiplíquense y no se disminuyan. A los padres les aconsejaba que a sus hijas les dieran maridos, que también a los hijos les dieran mujeres para que ellos se multiplicaran y que no se disminuyeran. El Señor muchas veces en medio de la más oscura prueba y tribulación es donde Él multiplica nuestras fuerzas. Es ahí donde Él multiplica la fuerza de nuestro corazón, la fortaleza del Espíritu en nosotros. Y eso es lo que el Señor estaba enseñándoles al pueblo de Israel, pero ciertamente ellos no querían escuchar eso tampoco. Ellos no querían escuchar, bueno, ¿cómo es que nosotros nos vamos a multiplicar en esta tierra? ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer nuestros recuerdos, nuestra vida en esta tierra de Babilonia? Ellos verdaderamente no querían escuchar eso. No querían que sus hijos fuesen multiplicados. No querían que su familia fuese en aumento. En el versículo 7 tenemos la tercera lección de esta carta. Y dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto de igual forma era algo que les chocaba al pueblo de Israel. ¿Cómo ellos iban a procurar la paz de la ciudad donde ellos no querían estar? A ellos no les interesaba qué ocurría en Babilonia. Ellos lo que querían hacer era salir, era regresar a su tierra, era estar en paz. Pero esa tercera lección es, saben, oren, procuren la paz en esa ciudad. O sea, no sean rebeldes a las autoridades. No se vayan en contra de ellos. Sean obedientes. Hagan lo que ellos les piden que hagan. Pero es ahí donde el pueblo de Israel no comprendía cómo es que la palabra de Dios va en contra de lo que nosotros quisiéramos. ¿Cómo es que por medio de este profeta Jeremías se nos escribe estas cosas de palabra de Dios, palabra del Dios de este pueblo de Israel, y procura que nosotros nos quedemos en esta tierra? Le dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, rogad por ella a Jehová. Ese de igual forma es el trabajo nuestro, en todo lugar, por la tierra, rogad por la paz, que el Señor, Él gobierne en cada familia, cada ciudad. Y de igual forma, acá en nuestra preciosa ciudad de Apopa, roguemos por la paz de esta ciudad. Que el Señor haga una obra única en cada uno de nuestros corazones. Pero el pueblo de Israel no comprendía esta palabra de Dios. Ellos decían, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Lo importante, la lección acá es que muchas veces la palabra de Dios no es grata para nosotros, pero ciertamente es la más efectiva y podemos decir, Dios tiene control. El versículo 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. En medio del pueblo de Babilonia, cuando ellos estaban en Babilonia, habían profetas, pero eran falsos profetas. No daban la palabra de Dios. ¿Saben ustedes cuál es
muchas veces lo que los profetas, los falsos profetas, las falsas palabras de Dios, ¿saben qué es lo que trata de hacer? Tratar de agraciarlo a uno, tratar de adularlo a uno. Hermanos, que nosotros prefiramos la palabra de Dios, aunque vaya en contra de nosotros, pero sabemos que va a traer sanidad, que aquello que simplemente nos gusta, nuestro oído nos encanta y digamos, oh sí, esto es, cuando no es de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo en Babilonia. Habían falsos profetas dentro de ellos, los cuales profetizaban algo que era totalmente falso. Y en esa carta Jeremías les dice, no los engañen sus profetas. ¿En qué área estaban engañándolos estos profetas ahí en Babilonia al pueblo? Les estaban diciendo que ellos iban a regresar pronto a Jerusalén, y eso era mentira. Eso no era cierto. Ya vamos a ver cuántos años, por medio de la palabra de Jeremías, Dios le dijo al pueblo que iba a estar en Babilonia. Estos falsos profetas les decían, miren, alistémonos porque ya nos vamos a regresar. Dios nos va a hacer regresar. Eso es lo que ellos querían escuchar. Y él les decía, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. La palabra del Señor ya ha sido claramente revelada a cada uno de nosotros en su palabra, mis hermanos. No hay necesidad de, aún en medio de la tribulación, andar buscando personas que nos digan qué va a pasar. Es la palabra del Señor y el Espíritu Santo quien guía nuestra vida hacia el bien. Aunque no sea lo que nosotros queremos escuchar, pero Dios tiene el control. Él tiene el control de nuestras vidas. Y eso es lo más interesante en la vida de Jeremías. Imagínense, ellos les estaban engañando y decía, falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Hay muchas personas que hablan en nombre de Dios y Dios no les ha dicho nada. Eso es tan interesante. No, Dios dice, Jehová dice, esto dice el santo, no. Primeramente en la palabra del Señor está toda la revelación de Dios para el hombre. Claro, hay palabra de Dios por medio de hermanos, pero ciertamente, imagínense qué linda es esta carta de Jeremías. Dicen, ellos no los ha enviado Jehová. Ellos les están diciendo mentiras. Una vez más, Jeremías está frente a su ministerio de fracaso. Cuando el pueblo no le cree. ¿Por qué? Porque quieren escuchar a aquellos que les están diciendo cosas que no son verdad, pero que les gusta, que les conforta. Pero verdaderamente no es el consuelo que viene del Espíritu Santo de Dios. No es el consuelo que venía de la palabra de Dios. Y eso es algo muy lindo que podemos ver acá. El corazón de Jeremías era un corazón lleno de amor y le decía, no los escuchen, los están engañando. Y esto fue algo continuamente en la vida de este profeta. ¿Saben ustedes? Un rey llamado Sedequías, él estaba ya cansado de escuchar tanta palabra de falso profeta. Y le dijo, Jeremías, habla a mi vida palabra de Jehová. Sea lo que sea bueno o malo, yo te haré caso. Dice la palabra del Señor de que Jeremías fue a interceder y le dijo la palabra que Dios había puesto en su corazón para el rey, de que él iba a morir, de que ciertamente si él no obedecía, el pueblo de Babilonia iba a venir sobre ellos. Y una vez más él le dice, no lo quiero escuchar. Que muchas veces la verdad no la queremos escuchar. Muchas veces la palabra de Dios no la queremos escuchar. Pero hermanos, es porque ahí Dios por medio de su palabra, Él tiene control de nuestra vida en todo lo que nos acontece. Lo importante es decir, Padre, hazme sensible a la voz de tu Espíritu Santo y ayúdame a ser obediente. Este pueblo no quería escuchar esto. Ellos querían escuchar a los falsos profetas que estaban ahí engañándolos, diciéndoles pronto nos vamos a ir, pronto nos iremos. No. Y en el versículo 10 lo dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. En la misma carta Jeremías les está diciendo, miren, van a transcurrir 70 años en ese lugar. Cuando se cumpla el año 70, yo os despertaré, aleluya. Yo os visitaré. Y pondré mi mano, mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. Entonces, ahí está la diferencia entre los falsos profetas que estaban entre ellos y la palabra de Dios enviada por el profeta Jeremías. La diferencia era de que ellos iban a estar en la tierra de Babilonia 70 años. Por eso Él les dice, habiten casas, planten, coman de esos frutos, cásense y multiplíquense.
porque ciertamente no estarán poco tiempo. Pero los falsos profetas estaban diciéndoles, ya pronto está su salida, ya pronta está su partida. Pero verdaderamente la palabra de Dios no decía eso. El versículo 11, en medio de toda esta carta, es un versículo tan confortante para el pueblo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Hay algo muy lindo en la palabra del Señor. Y es de que verdaderamente nosotros debemos de comprender de que los pensamientos de Dios son muchos mayores que los nuestros. Los pensamientos que nuestro Padre Celestial tiene acerca de cada uno de nosotros son superiores. Su forma de ver la vida es tan superior. Es por tal razón, hermanos, que esta es la importancia que Jeremías le daba al pueblo de Israel. Miren, yo les quiero decir esto con mucho amor, decía Jeremías. Dios no los quiere a ustedes simplemente maltratar y tenerlos ahí, sino que Él simplemente en medio de todo esto que ustedes vivirán, Él sabe los pensamientos que tiene acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ellos pudiesen pensar, ¿cómo? ¿Cómo puede ser el pensamiento de Dios lleno de paz y no de mal al tenernos en este lugar? ¿Cómo puede ser de que no regresemos tan pronto como nosotros quisiéramos? ¿Cuál es ese pensamiento de bien y no de mal? ¿Cómo puede haber paz en ese pensamiento? Pero verdaderamente eso es lo que había en el corazón de Dios para este pueblo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y hermanos que están en este lugar, Dios tiene el control. Muchas veces nosotros queremos tener el control a nuestra forma, pero es tiempo que digamos, Padre, yo me rindo. Yo me rindo a tus pensamientos que son mucho más superiores que los míos. Tu plan es plan de paz y no de mal, Señor. Yo confiaré en ti. Yo decidiré confiar en ti. Y eso es lo que agobiaba a este pueblo por medio de la carta de Jeremías. Él estaba diciendo, miren, Dios tiene el control de cada uno de ustedes. Y si Él ha decidido sacarlos después de los 70 años, es porque Él tiene un propósito en medio de esto. Hermanos que se encuentran en medio de gran tribulación y ustedes claman al Señor y dicen, Padre, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Refúgiense en este versículo porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperamos. Muchas veces así venimos delante del Señor y decimos, Señor, ya no soporto, ya no podemos, Señor. Pero Padre, yo decidiré confiar en ti. Señor, tú sabes los pensamientos que tienes para mi vida, pensamientos de bien y no de mal, Señor. Aunque se dé lo que yo no quiera, Padre, yo esperaré en ti. Esa es la confianza que Dios espera de sus hijos. Confianza plena, confianza genuina, confianza ingenua, así como un niño confía en su padre. De igual forma, ese es el deseo de que su pueblo, de que sus hijos confíen en nuestro Dios tan grande y poderoso, que tiene cuidado de todos los tiempos. Él tiene cuidado de cada pequeño detalle de nosotros. Por lo tanto podemos decir, Dios tiene control. Dios tiene control. Hermanos, aún en esos momentos pueden ser tan duros, así como el pueblo de Israel estaba en ese tiempo, confusión. Ellos no sabían qué hacer. Aunque habían voces que querían engañarles, no. Nosotros permanezcamos en la voz de Dios, su palabra, que ciertamente ella no mentirá. Dice la palabra de Dios que Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios es fiel. Dios es inmutable. Él no cambia. Aleluya. Aunque nosotros cambiamos nuestras emociones, un día estamos alegres, en la tarde estamos tristes. Aunque nuestra vida sea tan cambiante, Dios no cambia. Qué lindo es eso. Por tanto podemos decir, Él conoce los planes de mi vida. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En la carta de Jeremías, aquí da un giro de las cosas que viene hablando. Y ese mismo giro debe dar en nuestra vida. Cuando comprendemos, este versículo 11 es como un parteagua de lo que viene hablando y de lo que viene a continuación.
Es como un parteaguas. Aquí viene la diferencia. Cuando ustedes confíen en Jehová, cuando ustedes acepten el propósito de Dios para sus vidas, esto va a ocurrir. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Algo ocurre cuando los hijos de Dios deciden confiar en Dios. En vez de ir en contra del plan de Dios. Padre, esto no puede ser, esto no me puede ocurrir a mí. Padre, ¿por qué a mí no? En vez de decir, Señor, tú sabes, tú conoces mi vida. Padre, tú sabes lo mejor para mí. Yo decido confiar en ti. Yo decido descansar en ti. Algo va a ocurrir ahí. Y es que entonces le invocaremos, oraremos y Él nos oirá. Ya habrá comunión con Él. Lo que Dios quería del pueblo Israel en ese lugar, lo que Dios deseaba en ese lugar, era que todo este pueblo pudiese confiar en la providencia de Dios. Imagínense qué duro, pero esa era la verdad de Dios. Ellos querían que ellos pudiesen confiar de que en esos 70 años Dios los iba a fortalecer ahí en esa tierra. Y Él ciertamente, Dios quiere fortalecernos a cada uno de nosotros cuando nosotros aceptamos y decimos, Padre, hágase tu voluntad. Con este detalle podemos remontarnos a la vida de nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo lo que más, previamente a la crucifixión, lo que más le causaba agonía no era el dolor. Él no tenía temor al sufrimiento. Él no tenía temor a la cruz. Él no tenía temor a los azotes. Él no tenía temor a las burlas. A lo que Él le tenía temor es a que Él iba a ser separado de su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el pecado y la ira de Dios iban a caer sobre Cristo, que tuvo que haber caído por sobre toda la humanidad, por sobre nosotros, pero cayó por sobre Cristo. Sabemos que Dios es un Dios santo y Él no puede estar en comunión con el pecado. Por lo tanto, cuando Cristo Jesús cargó nuestro pecado, por eso Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en el Getsemaní, ahí fue cuando Cristo Jesús consideró que ganó la batalla. Y orando, Padre, si fuera de mí que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Eso es lo que cada uno de nosotros y lo que Dios espera de sus hijos, y de este caso en el pueblo de Israel. Que se haga mi voluntad. Aceptemos la voluntad de Dios. Es ella perfecta, agradable, buena, honorable y hermosa para nosotros. Cristo Jesús en ese momento en el Getsemaní, Él dijo, Señor, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si fuera por mí, yo no quisiera pasar por esto. Imagínense qué momento de agonía de nuestro Señor Jesucristo. Él padeció en carne como nosotros, en un cuerpo como el nuestro, pero ciertamente sin pecado. Y Él dijo, Padre, yo no puedo. Lo que más me duele es el separarme de ti. Pero si es necesario, aleluya, que yo me separe de ti para que toda la humanidad pueda ser reconciliada para contigo, hágase tu voluntad, no la mía. Aleluya. Y eso es la verdad acerca del Evangelio. Muchas veces aceptemos el propósito de Dios, no lo comprendemos ahorita, no lo sabemos. Hermano, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo lo que sucede. Y en ese giro entonces dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré. Qué lindo. Cuando ya nuestro corazón descansa en Dios, diciendo, Padre, hágase tu propósito, Señor. Yo ya no lucharé contra ti. Ya no estaré peleando. Padre, hágase tu propósito en mí. Y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros decidimos confiar en el Señor, sabemos que hay algo en nuestra vida que confía en Él, le busca y Él es totalmente hallado. Esa es la paradoja más extraña acerca de esto tan lindo. Y es de que hemos hallado a Cristo, pero queremos seguirlo buscando. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Cristo te hemos encontrado, pero no nos saciamos. Queremos más, queremos más. Padre, hágase tu voluntad en mi vida. Señor, yo me rindo a ti, a tu plan, Señor. Porque tú sabes los pensamientos, Señor. Si es necesario que yo esté acá por más tiempo, hágase tu voluntad, Señor. Pero yo no quiero ir en contra de tu plan, porque tú tienes control. Dios, tú tienes control. Y el versículo 14 es uno de los versículos más románticos que podemos encontrar en toda la palabra del Señor. Y dice, y seré hallado por vosotros. Como imagínense ustedes cuando estaban jóvenes, hermanos, eran tan románticos, ¿verdad?
Las hermanas esperaban tanto la llamada del hermano. Las hermanas esperaban tanto la visita del hermano. Y dice, y seré hallado por vosotros. Aleluya. Ese momento cuando Dios le dice al pueblo, saben, cuando me invoquen, seré encontrado por vosotros. Pero es necesario rendir nuestra voluntad al control de Dios. Es ahí donde nuestro espíritu va a decir, Padre, gracias, Señor, por mostrarme tu camino, por mostrarme tus pensamientos que son mayores que los míos. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esa era la promesa de Dios para el pueblo. Después que pasen los 70 años, miren, donde sea que el pueblo judío estaba disperso, vendrán todos una vez más a mí. El Señor sabe cuál es el plan para cada uno de nosotros. Dios tiene control, mis hermanos. Y esto lo podemos ver en esta preciosa carta del profeta Jeremías al pueblo. La diferencia estriba acá, hermanos, de que el pueblo de Israel tenía que ser obediente. A ellos les costaba tanto la rebelión en sus corazones. Ellos no querían escuchar palabra de Dios. Pero después de todo este tiempo, esta palabra se cumple. Digamos que en vida Jeremías tal vez fracasó en su ministerio, si lo podemos ver desde el punto de vista que nadie lo siguió, nadie le hizo caso. Pero por algo Jeremías está en la palabra del Señor hasta este día, ¿saben? Porque cuando él murió, se dieron cuenta, hubo profeta en el pueblo verdadero. ¿Saben ustedes de que Daniel? Es tan linda la historia bíblica porque Daniel vivió en Babilonia. ¿Se acuerdan ustedes cuando él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Todo esto ocurrió en Babilonia. Sadrach, Mesach, Abednego, que no se postraron delante de la torre. Todo esto ocurrió en Babilonia. Fue todo esto esos 70 años que ocurrieron ahí. ¿Sabían ustedes de que cuando Daniel, él ya estaba en el borde del año 70? Dice la palabra del Señor de que él se fue a los escritos del profeta Jeremías. Empezó a leer. ¿Por qué? Daniel sabía que el profeta verdadero era Jeremías. Él empezó a leer y dice, se está cumpliendo el tiempo, ya llegó el año 70. Y él empezó a orar. Él empezó a orar y decir, Padre, ya se cumplió el tiempo. Eso lo tenemos en el libro de Daniel. Y él llegó a esos años 70, él empezó a orar, a interceder. Y después el pueblo empieza a regresar. Es algo tan glorioso. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Aleluya, aleluya. Ella no miente. Dios no puede mentir. Hay cosas imposibles para Dios. Y es de que Él es imposible que Él mienta. Es imposible que Dios no haga lo que Él ha dicho que va a hacer. Hermanos, fortalezcámonos en su palabra. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Si hay alguno de los que estamos acá que dice, Padre, yo dejaré de pelear en contra de ti. Así como el pueblo de Israel, ellos tal vez querían ir Dios, no puede ser esto posible. Señor, yo escucho voces a mi alrededor. Padre, muéstrame tu camino en esta mañana. Yo no quiero ir en contra de ti. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Tomemos un tiempo para orar. Sé que el Señor va a hacer algo hermoso en esta mañana. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque es tu palabra la que nos exhorta en todo tiempo. Señor, gracias por los ejemplos de tu pueblo. Gracias, Señor, porque a este momento, Señor, tú has tenido el control de todo. Padre, tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, no sé si hay algún hermano de los que estamos acá que tal vez como el pueblo de Israel, él dice, no puede ser así. Y por medio de la rebelión que ha existido en contra tuya, Señor, tú has traído algún tipo de cautiverio, Padre. Pero Señor Jesús, queremos oír en esta mañana palabra tuya.
Yo primeramente, hermanos, quisiera hacer un llamado a todos los que están acá, también los que me ven por la televisión, algún amigo, algún conocido, que sabe de que su vida está en enemistad para con Dios. Su pecado le ha privado de la intimidad y del reconcilio para con Dios. Si el Espíritu Santo en este momento está poniendo algo en tu corazón y dices, verdaderamente, Dios, yo quiero ser reconciliado para contigo. Yo quiero ser reconciliado contigo. Cristo Jesús llevó en el madero nuestros pecados y por su sangre nuestros pecados han sido borrados. Si hay alguien en este lugar que dice yo deseo conocer a Cristo Jesús como el Salvador de mi vida, Salvador personal y Señor de mi vida. Algunos de los que estamos acá que aún no ha entregado su vida y el Espíritu Santo pone ahí en este momento, ahí el redarguir, el arrepentimiento, el cambio de mentalidad y dice, es tan cierto, es tan cierto, es tan cierto. Habrá alguien de los que están acá que dice yo deseo ser el Señor Jesús, el Señor de mi vida y el Salvador de mi eternidad para siempre. ¿Hay alguien que lo muestre con su mano levantada y para que, amén, esta hermana ahí? Amén, gloria a Dios, eres tú, Señor. ¿Hay alguien más que diga, Padre, yo, Señor, sálvame, Señor? Si hay alguien más que lo puede decir y diga yo. ¿Habrá alguien más? Bueno, a mi hermana que está ahí, yo le voy a pedir que si puede, la quiero dirigir en una preciosa oración. Y diga, Padre, yo estoy delante de ti, sabiendo que yo soy pecadora. Y nada puede borrar esa realidad. Únicamente tú, Jesús. Yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones de todos mis pecados. Yo declaro por la fe de que Cristo Jesús llevó mi pecado en la cruz del Calvario. Y por la fe en la sangre de Jesucristo, yo recibo el perdón de mis pecados. Hazme una nueva criatura, oh Dios. Hazme una nueva criatura, renueva y transforma mi vida. Aleluya. Padre, yo te pido por nuestra hermana, Señor, aquí en el nombre de Jesús, Señor. Padre, ahora, Señor, que haya venido honestamente y genuinamente sincera delante de ti. Padre, es una obra perfecta en su vida. Si tú comienzas ahora, sabemos por tu palabra, Señor, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor mío, toma a mi hermana en el nombre de Jesús. Hazla nueva, hazla tuya, Dios mío. Y que ella pueda crecer en ti, Señor. Que ella pueda gozarse y tener comunión contigo para siempre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias. Y también quisiéramos concluir orando. Si hay alguno entre los que estamos acá, que la palabra del Señor verdaderamente ha estado ahí en su corazón y usted dice, me parezco mucho al pueblo de Israel. Señor, hay cosas que yo no comprendo. Tal vez habrá alguno de los que estamos acá que ha estado tan desesperado que hasta piensa ir a buscar algo que le digan y que no sabe, no hay dirección. Que podemos decir, Dios, tú tienes el control. Yo quisiera en esta mañana, aún hay tiempo, yo me quisiera atrever para invitar aquí adelante a aquel que diga, Padre, yo me rindo a ti, Señor. Si hay alguien de los que estamos acá que ha perdido ya el control y dice, Señor, yo quiero ser como el pueblo, yo quiero rendirme a ti y decir, yo sé los pensamientos que tú tienes acerca de mí, no son pensamientos de mal. Perdóname, Señor, por confiar en mi buena prudencia, en mi sabiduría. No sé si hay alguien de los que estamos acá que diga, Señor, yo reconozco, Señor, tú tienes el control de absolutamente todo. Quisiera invitarles a alguien de los que estamos acá para pasar adelante, para que oremos juntos y digámosle, Señor, Él va a hacer algo en esta mañana. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.